doctor Guillermo Olvera. El doctor es doctor por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biológicas, licenciado en Filosofía, investigador adjunto del CONICET, dirige el Grupo de Filosofía de la Biología, ámbito en el cual se estudia la articulación de diálogos entre diferentes saberes científicos. Y el doctor nos va a hablar sobre diálogos, desafíos y tensiones entre distintas disciplinas para la comprensión de la salud, el rol de los determinados marcos teóricos y metodológicos. Como verán, no tiene que ver directamente con la nutrición, sí con pensar el vínculo entre ciencia, y más bien lo voy a poner en plural, ciencias, y problemáticas sociales y ambientales. Ahí ponemos el foco. Soy director de un grupo de investigación que trabaja a caballo entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Ciencias Exactas y Naturales, que involucra a unas 15 o 20 personas, por ahí anda Marianela, de medicina, y después hay gente de biología, de filosofía, de antropología, de sociología, de informática. No me queda claro que hagamos interdisciplinaridad. Es una palabra, en todo caso, espero que podamos hablar, son palabras muy pesadas y involucraría una larga conversación. Sí, lo que sabemos y sí lo que conocemos es que los múltiples abordajes se enriquecen y que a su vez son necesarios si uno quiere ir a una resolución de una problemática en particular. Lo que yo les voy a compartir es muy sencillo, una presentación muy corta, respetaré los 20 minutos, y tiene que ver con un conjunto de preguntas. Y las preguntas, sí, en todos los casos van a acudir ejemplos que no van a ir directamente al tema de la nutrición, pero sí van a ir directamente al tema de la salud, en un sentido amplio. Me parecía que podemos en ese sentido generar un campo de diálogo directo. Básicamente lo que hacemos en el grupo de investigación tiene estos tres ejes, que el primero es comprender el tipo de relación que hay entre ciencia, tecnología y problemáticas sociales o ambientales. En segundo lugar, abordamos diferentes tipos de problemáticas. Dentro del grupo hay gente que aborda temáticas ambientales, tecnocientíficas, gente que está directamente trabajando en temáticas de salud, y un cuarto grupo que estamos trabajando en el tema de diálogo de saberes. Esto, que a priori les puede parecer lejano, va a ir directamente al meollo de la cuestión. Ya van a ver por qué. En particular, voy a acudir a un montón de ejemplos. Ya van a ver que voy a acudir a cerca de 10 ejemplos a lo largo de la presentación, pero me voy a detener en tres. Uno me voy a detener en temas de salud mental, otro me voy a detener en temas de los transgénicos, que es un tema que me preocupa, y de hecho, haciendo uso del imaginario del filósofo, dejo una pregunta de la presentación misma que hicieron alusión a que Argentina tiene problemas de distribución de alimentos. Yo me hago la pregunta si Argentina está produciendo alimentos, y lo hago en un sentido fuerte, después lo podemos hablar. Me queda la sensación con el tema de los transgénicos para biodiesel y para forraje, me quedan dudas respecto a este punto. Y el último punto tiene que ver con la salud asociada a pesticidas, que lo trabajaré en dos sentidos. ¿Me siguen aquí? ¿Sí? Las tres grandes preguntas que voy a abordar de manera rápida, entienden por qué. En primer lugar es, ¿desde qué tipo de saber, esta negrita, el saber, ya van a ver por qué, se determinan las problemáticas sociales asociadas a la salud? ¿Qué tipo de saber, desde qué perspectivas están determinando las problemáticas asociadas a la salud? Esto a priori les puede parecer, esto es una pregunta extraña, ya van a ver, espero. Es una pregunta muy atendible a la hora de discutir estos asuntos. En segundo lugar es, asumiendo que el tipo de saber que lo determina es el saber profesional científico, es qué campos dentro del saber profesional científico lo determinan. Si hay algunos campos privilegiados que están determinando qué se entiende por salud. Mi respuesta en este sentido es sí, y trataré de mostrar cuáles campos son. ¿Sí? Como siempre, generalizando. Y en tercer punto, que es lo que más me interesa, es compartir con ustedes un puñado de preguntas en torno a las consecuencias que tiene la determinación de 1 y 2. ¿Entiendes? ¿Qué tipo de saber, qué campos en particular determinan la salud? Y en tercer lugar, ¿qué consecuencias tiene esta determinación? Antes de ver qué hacemos, antes de ver cómo abordamos. Vamos primero, ¿estamos bien? ¿Sí? Vamos entonces a la primera pregunta, ¿qué tipo de saber? Yo no los voy a llenar con citas,
no es mi idea de responder al imaginario de lo que es el filósofo y mencionar pasar por Kant, sino más bien vamos a 3 ejemplos y ustedes mismos vayan a estos ejemplos. Es muy interesante, por ejemplo, preguntarse y abordar, yo soy profesor de Historia de la Ciencia en Exactas y Naturales, y ahí entre las cosas que hacemos es buscar muchas respuestas en la historia. Y entonces una pregunta y una forma de abordar su respuesta es ¿cómo es la historia de la salud mental? ¿Cómo fue que fue configurándose como campo? ¿Cómo es que fue configurándose como marco de intervención? No puedo, por motivos obvios, hacer una genealogía de esto, pero claramente entre la psicología, la psiquiatría y más recientemente las neurociencias logramos explicar prácticamente todo, ¿sí? Prácticamente todo lo relativo a la salud mental. No hay duda que los desórdenes mentales fueron dados de los campos profesionales. Si yo me pregunto respecto a los transgénicos qué pasa, cómo son considerados los riesgos, y en ese sentido los riesgos directamente vinculados con la salud, ¿quiénes pueden diagnosticar qué es riesgoso y qué no? Nuevamente surge la idea del profesional. Si hay alguna duda de esto, entre las cosas que escribe Argentina en la evaluación de los transgénicos y a través de la CONAVIA es el llamado principio de equivalencia sustancial. Me imagino que hasta lo deben estudiar, pero no. El principio de equivalencia sustancial lo que marca es qué diferencia hay, casi es un supuesto, entre un organismo modificado genéticamente y uno que no lo es. El principio de equivalencia sustancial lo que básicamente señala es la composición química de uno y otro. ¿Se entiende, no? Es un supuesto que dice que si la composición química es equivalente, entonces los productos son equivalentes y entonces los alimentos, entre comillas, son equivalentes. Se ve que eso no lo determina un campesino, no lo determina una persona de a pie, lo está determinando una persona que trabaja en áreas específicas, ¿sí? Muy pegadas a la química. Es más, el principio de equivalencia sustancial no tiene ningún sentido para la gente que venimos de biología. Pongo un ejemplo rápido de esto. ¿Se acuerdan del mal de la vaca loca? ¿Sí? Sustancialmente no había diferencia entre las proteínas, ¿sí?, de la vaca y de la oveja. Lo que había era una conformación espacial diferente, que hace que en un caso no pase nada y en otro caso terminemos en cerebros espongiformes. O sea, los biólogos tenemos muy claro que la composición química es solo una parte del asunto. Sin embargo, con el caso de los transgénicos, es el principio que se considera en la actualidad. Otro ejemplo para responder a esta primera pregunta es el caso de los pesticidas. Hay muchísimos ejemplos en la historia de Argentina y en particular un proceso acelerado a partir de mediados de la década del 90 con la incorporación del paquete tecnológico, ¿sí?, que tiene a la soja RR como uno de sus elementos tecnológicos fundamentales y a Roundup, el llamado glifosato, como correlato tecnológico. Yo los invito y las invito a que lean el informe que se hizo desde CONICET, organismo en el cual trabajo, a raíz de la denuncia que hizo Andrés Carrasco en el 2009. Se hace un informe de bioética, yo al final voy a dejar el correo, si no me mandan un correo yo se los mando, pero entiendo que es público, y en el cual se señala y se consideran qué elementos se van a tomar en cuenta para evaluar el daño o no de un pesticida. El informe explícitamente señala que solo se van a considerar papers. No se consideró ningún informe de un hospital público, no se consideró ninguna voz que no sea experta. Se ve lo que estoy diciendo. Entonces, tomando como ejemplo el tema de la salud mental, de los transgénicos y de los pesticidas, no hay demasiada vuelta para darse cuenta que los actores que determinan las características de las problemáticas también asociadas a la salud somos los profesionales. Y eso involucra una serie de cuestiones. Y una serie de cuestiones muy importantes. La verdad que vine hoy con muchísimo gusto a conversar con ustedes porque me parece fundamental dar en juego esta discusión. No voy a leerles todo esto, lo más mínimo, simplemente recordar una metáfora de un sociólogo de la ciencia que se llamó Ulrich Beck.
y del cual nuestra academia en gran medida está apoyándose. Beck escribe su libro, un libro que tuvo cierta... no lo lean, no miren a él, miren a mí. Beck escribe su libro, un libro que fue muy importante, pero además Beck tuvo la suerte, con 84 comillas, de que pasó Chernobyl en el medio. Su libro se resignifica a partir de la publicación del evento de Chernobyl, porque básicamente lo que dice Beck es en torno a los riesgos, una sociedad de riesgo que vivimos en la actualidad. Sin embargo, el libro de Beck, independientemente de la simpatía que le tengo a ese autor, es muy importante para esta presentación, porque Beck manifiesta que el que determina cuáles son los riesgos sociales es el profesional. Y usa la metáfora de los lentes. Es el profesional el que da los lentes en torno a qué es riesgoso y qué no. ¿Estamos hasta ahí? Esto no es obvio, lo que acabo de decir respecto a lo anterior no es obvio, pero simplemente pongo un ejemplo, que hace poco viajé a Córdoba para una serie de situaciones y lo hablábamos justamente, que es por qué se necesita un toxicólogo para hablar de la contaminación de un río. Después vamos a ver por qué se necesita solo un toxicólogo, pero acá la pregunta es, ¿por qué se necesita un toxicólogo? Alguien que vivió siempre al lado de ese río, ¿no sabe que ese río está contaminado? ¿Se ve, no? ¿Qué significa que la población de Hatcher, por ejemplo, haya tenido que contratar a un hidrogeólogo norteamericano para verificar que ese río estaba contaminado? ¿Qué significa en términos de discusión de políticas públicas? ¿Estamos? La segunda pregunta, dada la primera respuesta, que es el tipo de saber que determina las problemáticas asociadas a la salud, es el saber profesional, nosotros y nosotras, es ¿qué tipo de saber profesional? ¿Todo saber profesional tiene la misma posibilidad de determinación? Esa es la pregunta que nos hacemos también en el grupo, asumiendo que ciencia no hay una única, hay muchas, hay diversidad, inclusive hay diversidad dentro de una misma ciencia. Y nuevamente los ejemplos, los tres anteriores. En el caso de salud mental es muy interesante porque estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de esquizofrenia. Y entonces estamos comparando el modo en el cual se diagnostica, aún desde el saber profesional, porque claramente es una categoría científica y profesional, ¿qué entienden por esquizofrenia? Por ejemplo, el DSM-5, ¿y qué entiende por esquizofrenia los neurocientíficos que abordan la esquizofrenia a partir del estudio de ratones? ¿Se entiende? Comparamos los dos discursos. Sabiendo que el DSM respecto al discurso neurocientífico, el discurso es una situación asimétrica en los últimos años de crecimiento exponencial de las neurociencias. Entonces estamos también analizando eso. Nos encontramos con algo sumamente interesante, que es, mientras el DSM-5, que después podemos en todo caso discutir lo que opinamos del DSM-5, pero mientras el DSM-5 incluye dentro de la caracterización de esquizofrenia el elemento del lenguaje, ¿sí? Discurso desorganizado, pero ¿qué dice? Los abordajes neurocientíficos lo omiten, en particular porque tienen apoyatura de los modelos animales y los ratones no hablan, pero básicamente lo que hacen es poner acento en lo motriz y en lo cognitivo. Esto que está para esquizofrenia está, por ejemplo, también para trastorno de déficit de atención. Y esto que estoy diciendo, ni más ni menos, justifica por qué se usa Ritalina para un chico de 4 años. Digo, tiene mucho que ver, me imagino, con lo que vamos a hablar. El otro punto es el tema de los transgénicos. Y nuevamente el punto es muy interesante. Hicimos un trabajo, ahora sí pueden mirar, hicimos un trabajo que es comparando cómo hablaban las biólogas moleculares cuando hablaban de plantas en general y cuando hablaban de transgénicos, que es lo que tienen arriba. Y básicamente nos centramos en la relación que había entre las entidades y si la consideraban de manera compleja, como acá abajo, o simple. ¿A qué me refiero compleja? Que una molécula de ADN da un ARN, una de ARN da una proteína, o si creo que un ADN puede dar muchas proteínas. ¿Se entiende? Solo eso. Lo que veíamos es que el discurso de la biología molecular cambiaba cuando hablaba de plantas modificadas genéticamente. O sea, el discurso de la biología molecular es más complejo cuando habla en general que cuando habla de algo que voy a comer. Eso es sumamente interesante, sobre todo porque está omitiendo un elemento fundamental, que es que las cosas en la vida interactúan.
Interactúan las moléculas entre sí, interactúan con el ambiente. Y entonces ahí lo que íbamos y nos preguntamos en un trabajo es, esperen, la alergia no es un proceso de interacción. Entonces si yo estoy omitiendo ya desde los marcos teóricos, ¿dónde queda la alergia? ¿Se entiende? Entonces lo que proponemos ahí es que ya en el modo en el cual se considera la biología molecular, ya está la omisión de los riesgos involucrados. ¿Es cierto? El tercer punto es una discusión también de pesticidas, pero a diferencia de lo que mencioné en el caso anterior, es un estudio que estamos haciendo particular sobre una discusión de muchísima actualidad, que es si los pesticidas son los causales de que haya menos abejas. Vieron que hay menos abejas, ahí de acuerdo, una discusión grande es si son los pesticidas causales. Y acá no hay acuerdo entre dos actores, fíjense quiénes, que son los toxicólogos, que ya los mencioné, y los apicultores, o sea, un actor que no tiene nada que ver con la ciencia. Unos toxicólogos dicen que no, los apicultores dicen que sí. Cuando uno analiza en serio por qué los toxicólogos y qué le responden los apicultores dicen no están considerando interacciones de pesticidas en la naturaleza. Cuando fui a ver efectivamente si los toxicólogos no los estaban considerando, en un review muy grande de 1500 trabajos que cita entre otras cosas Bayer, ¿sí?, como aval de que sus pesticidas no generan daño, en el trabajo dice explícitamente que no van a considerar aquellos trabajos que consideran interacciones entre pesticidas. Tienen sus argumentos, dicen de que no son suficientemente exhaustivos, y solo mencionan un resultado, pero no lo consideran para su apreciación final. Y es que dos pesticidas interactuando en la naturaleza generaron un efecto sinérgico a la 20. Lo reconoce en el trabajo, después no lo considera. Entonces, lo que tengo hasta ahora, esto es lo que mencioné antes, lo que tengo hasta ahora es, la primera pregunta es ¿qué tipo de saber? El saber profesional. ¿Qué tipo de saber profesional lo determina? Lo que vemos básicamente es que son saberes que sobresimplifican las complejidades que se reconocen inclusive dentro de la academia, ¿se entiende? O sea, omiten potenciales factores de riesgo. Mi última intervención tiene que ver con cuáles son algunas de las consecuencias. Y acá les quiero compartir preguntas de cosas que nosotros estamos viendo en el laboratorio, en el grupo de trabajo, y después contarán si esto también es así. Que son estas preguntas. Las digo muy rápidamente, en todo caso después las mencionamos. En general, las personas que no pertenecen a la academia no hablan. No tienen ningún tipo de intervención en la discusión de políticas públicas. El caso que mencioné de los apicultores es un ejemplo clarísimo. ¿Sí? Los que están determinando si los pesticidas son o no causales de las abejas son los estudios de los toxicólogos. Segundo punto, los problemas se transforman. Esto es muy interesante, es el ejemplo que mencioné antes de quitar el lenguaje. ¿Se acuerdan con el tema de la esquizofrenia? El lenguaje en algún momento no importa para diagnosticar si alguien tiene o no tal desorden mental. Punto 3. En general, la política general minimiza o omite los factores de riesgo. Esto también es muy interesante. Supónganse que yo estoy hablando de la contaminación de Botnia, ¿no?, que tanto se discutió. Inclusive tomando de la parte biológica, supónganse todo eso. ¿Qué disciplinas puedo convocar? Toxicología, biología celular, biología molecular, biología del comportamiento, ecología de ecosistemas, ecología de comunidades, evolución. ¿Sí? Puedo seguir, ¿no? Fisiologías. ¿Qué campo termina eligiéndose? Toxicología. ¿Por qué? Entre otras cosas, lo que vemos es que se minimiza la potencialidad de factores de riesgo, pero hay algo más que viene a continuación, un poquito más adelante. Cuarto punto es, en general vemos que aun cuando intervengan muchos campos, hay una fuerte asimetría en la toma de decisiones. O sea, son algunos campos los que terminan tomando las decisiones, o desde los cuales los decisores terminan tomando decisiones. Siguiente punto es, no se reconoce un tema fundamental, que no hay una ciencia, hay ciencias. Y que en muchos casos dicen cosas contrarias. Siguiente punto es, se privilegian las soluciones tecnológicas. Y acá es un punto muy importante. Hace poco me encontré con una persona afín al Ministerio de Ciencia y Tecnología y me reconocía que el mosquito transgénico, ¿sí?,
solo estaba siendo frenado por el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya había dado el aval. Después rastreen lo que significó el mosquito transgénico en Brasil y cuántas evaluaciones que no sean por parte de las empresas serias fueron hechas. Y sin embargo se estaba barajando la opción de liberarlo en corrientes como forma de controlar el dengue. ¿Por qué el mosquito transgénico? Porque en general prevalecen soluciones de tipo tecnológica. No tengo absolutamente nada con la tecnología, me encantan los chiches ahora. En términos de políticas públicas, evidentemente es un punto para discutir. ¿Por qué se prevalece eso? Siguiente punto, y esto es muy importante, me quedé pensando en el tema de los conflictos de intereses que planteaban las compañeras al empezar. En general, las soluciones están fuertemente asociadas al mercado. Fuertemente asociadas al mercado, cuando no digitadas del mercado, las que nosotros estamos trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado marca cuáles son las mejores soluciones y cuáles las peores. Ritalina puede ser muchas cosas, pero además Ritalina es un buen negocio. Siguiente punto, no se discuten los criterios ordenadores, que lleva a que algunos campos se escuchen más fuertes que otros. La antropología muy raramente se escucha en términos de toma de decisiones públicas, muy raramente. La sociología es lo mismo, la evolución es lo mismo. Siguiente punto. Sí, termino yo. Siguiente punto, no se discute el para qué. Las cosas parecieran ocurrirnos al mejor estilo que nos cayó un meteorito encima. Pero, y cuando se aparece el para qué, aparece con una idea diferente. El ejemplo para mí canónico es, ¿qué pasó? Que Argentina de vuelta se volvió en uno de los principales productores de transgénicos del mundo. ¿Dónde pasó? ¿Por qué teníamos que aumentar la cantidad productiva? ¿Por qué teníamos? ¿Por qué? Aún asumiendo que los transgénicos generan mayor producción, que básicamente la mayor producción tuvo que ver con un corrimiento de la barrera agrícola y un proceso de desertificación de la zona del norte de Argentina. ¿Dónde apareció eso? ¿Cuándo se discutió? Y último punto, lo que mencioné antes, un imperativo tecnológico. Las soluciones tienen que ser en clave tecnológica. Si tienen alguna duda, vayan al Plan Estratégico Agroalimentario o al Plan 2020. Planes que mucho tienen que ver con el tema de salud y de alimentación en Argentina. Y entonces, las dos preguntas que dejo es, si ustedes se acuerdan con que estas son algunas de las consecuencias, si las ven en sus campos, etc. Y, segundo punto, si son deseables. Quizás es hasta lo que más me interesa, salir de un tema del diagnóstico y ver qué hacemos en el caso que acuerden. Todos los ejemplos que mencioné están acompañados por estas personas, y algunas nos salieron en la foto, que son personas que acompañan y que van abordando cada una de las temáticas que mencioné. Así que, sin más, muchísimas gracias.